Efectivamente, 60% de la Amazonia está en Brasil, pero el otro 40% restante está en otros 8 países. Y los incendios, proporcionalmente, los incendios que están ocurriendo en Bolivia son mucho más voraces, peligrosos de lo que está ocurriendo en Brasil. Yanis Bacadaza es cofundadora de Ríos de Pie, un movimiento ciudadano en Bolivia. Yanis, buen día, ¿cómo estás aquí en Argentina, en AM 1300 Radio La Salada? Te saludamos. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, de verdad. Yanis, ¿cómo está la situación? ¿Están trabajando? ¿Han incorporado, además de las fuerzas especiales para combatir incendios en bosques o en zonas rurales, han incorporado bomberos, ejército? Contanos un poco allí en Bolivia cómo está la situación. Lo increíble de esta situación es que hay muchísima ayuda de gente que es ciudadana normal, que nunca ha participado en este tipo de actividades antes, que se está organizando de forma autoconvocada para participar. Tenemos entendido que hay más de 2.000 personas que ha dispuesto el Estado, entre militares, voluntarios, etcétera, pero nosotros como Movimiento Ciudadano estamos ayudando a canalizar a los voluntarios porque hay muchos bolivianos que se están sumando por voluntad propia. Y la Universidad Estatal, por ejemplo, sabemos que hay grupos de 130 estudiantes, chicos y chicas, que han hecho un entrenamiento de 3 horas antes de ir hacia las zonas afectadas y que están participando en este momento. Sin embargo, me gustaría recalcar de que por mucho de que haya voluntad y autoorganización en la ciudadanía, falta bastante en cuanto a recursos, porque muchas de las zonas de los incendios solo se puede llegar por vía aérea y no tenemos suficiente equipo, tanto entrenado como recursos físicos para lograr llegar a esas áreas. Yanis, ¿el gobierno de Evo está ayudando, apoyando este desastre natural en todo lo que tiene, o está sucediendo como Jair Bolsonaro en Brasil, que dejó que se queme un montón y recién empezó a desperezarse con algunas medidas? Exactamente lo que pasó en Brasil, lo cual yo sé que a mucha gente le sorprende porque el gobierno de Morales ha vendido la imagen de él como si fuera un campeón de los derechos ambientales, pero en realidad, por ejemplo, los primeros focos de fuego ya se habían notado en julio y para el 19 de agosto de este año el presidente dijo que simplemente no se iba a poder controlar, que iba a ser muy difícil y ofreció un helicóptero para evacuar a la gente. Y no fue hasta que la sociedad civil se puso en campaña tanto a nivel interno dentro del país como a nivel internacional. Ríos de Pie estuvo liderando una campaña para pedir ayuda internacional porque sabíamos que no contábamos con los recursos para frenar el fuego, que recién el gobierno pidió el supertanker, que es un avión inmenso que ha llegado, pero con un solo avión no se soluciona este problema. Y han estado dificultando muchísimo el trabajo. Nosotros sabemos que llegó un equipo de bomberos de Jujuy. El gobernador de Jujuy le ofreció al gobernador de Tarija, al sur de Bolivia, la disposición tanto del camión de equipos de bomberos como también de logística en cuanto a camiones y cisternas. Y el gobierno, pese a que la oferta estuvo ahí, tenemos copia de la carta que llegó temprano la anterior semana. El gobierno no aceptaba que trabajen dentro del país, inclusive habían 2 aeronaves que habían llegado de Argentina, teníamos entendido que ya estaban en el área y el gobierno no daba la autorización para que las avionetas vuelen, que se necesita sí o sí la autorización del gobierno central, claro, para que eso ocurra. Claro, porque son cielos bolivianos esos, así que tiene que autorizar el país para que aeronaves extranjeras sobrevuelen. Exacto, y había una desesperación enorme porque habían muchas áreas que estaban afectadas. Teníamos esas 2 avionetas que ya estaban ahí parqueadas, como decimos en Bolivia, esperando, sí, y el gobierno simplemente no autorizaba. Por eso, si ustedes se dan cuenta, han habido protestas toda esta semana en más de 5 ciudades en Bolivia, donde lo que se pide son 2 cosas. Se pide que se declare el desastre nacional porque no se está dejando entrar las donaciones. Aduana está reteniendo, a mí misma me retuvieron 2 maletas cuando llegué a Bolivia hace 2 días trayendo donaciones del exterior. Yanis, y se está pidiendo que se... Sí, quería hacerte la última por mi parte y después mis compañeros están también aquí como para poder hacerte consultas. Estas zonas que están incendiándose, ¿son zonas pobladas? ¿Hay tribus de antiguos dueños de la tierra? Más allá de las especies autóctonas, vegetales o animales que se pierden en estos tremendos incendios, pero ¿hay poblados que estén en riesgo, que hayan tenido que ser evacuados ya porque han sido arrasados por el fuego?
Sí, se han quemado más de 1.8 millones de hectáreas hasta este momento. Ese era el último dato que teníamos hasta el día de ayer. Nosotros estamos ayudando porque hay muchas áreas que han sido afectadas, que se han tenido que evacuar. Se está evacuando con prioridad a mujeres y niños y estamos ayudando a que lleguen los víveres, como también que llegue el armamento, porque repito, no hay mucho voluntario que no tiene ni las botas, ni las máscaras, ni los guantes, y mucha gente se ha desmayado en el proceso de intentar apagar el fuego porque se intoxica. Entonces, hay muchas áreas afectadas y aparte de eso me gustaría recalcar que muchas de estas zonas rurales y pequeñas comunidades no tienen agua potable. Sacan agua de los manantiales que están ahí. Entonces, con todo el incendio, el agua de lluvia ha caído con ceniza y se ha contaminado totalmente. Entonces, hay zonas enteras que no tienen agua en este momento. Y está costando hacerles llegar las donaciones también, porque nos han reportado muchas personas que están viajando, que los militares los están parando en las trancas y les están quitando las donaciones. Entonces, es una situación bastante desesperante para los bolivianos, porque uno, que no se declara el desastre nacional, no podemos hacer entrar la ayuda internacional, y dos, que hasta el mismo hecho de la ayuda que se consigue dentro del país está costando que llegue a donde tiene que llegar. Yanis, buen día. Pablo Marcauto saluda, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Bien, aquí trabajando. Ayer se denuncia por parte de autoridades policiales bolivianas el haber encontrado botellas con combustible, neumáticos quemados en zonas de incendio, digamos. ¿Hay alguna idea también, y ustedes manejan esos datos, coincidís con eso, que pudo haber habido focos intencionales en la generación de estos incendios en la zona de Chiquitania? Hemos escuchado los mismos reportes y hemos visto las imágenes. Es muy probable y la verdad no me sorprendería si es el caso, pero igual algo que hay que tomar en cuenta es el contexto. Estamos en etapa electoral. Las elecciones a nivel nacional para presidente son este 20 de octubre y en este momento realmente cualquier cosa que pase se está usando para campaña de ambos lados y hay un riesgo enorme de que esto termine en violencia. De pie como movimiento nos hemos enfocado desde un comienzo en que todas las campañas de protesta y todo lo que se hace a través de la no violencia, y tristemente en este momento se está manejando un discurso que es bastante de división de la sociedad civil y incidentes como estos en los que se ve que puede que hayan sido focos de incendio provocados están molestando mucho a la ciudadanía, que como digo ya de por sí nos estamos organizando para hacer lo que nunca habíamos hecho antes, así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de reportes. Yanis, buen día. Natalie te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar, justamente hablando de Evo Morales, que supimos que dijo como que había cierta hipocresía en los grupos que se movilizaban pidiendo cuidar el medio ambiente porque después iban a supermercados a comer comidas chatarras. ¿Cómo analizás esto? Y además de justamente esto que hablábamos, de que mucho puede ser como un show mediático que de cara a las elecciones, si de todas maneras agarrando esta afirmación y analizándola, ¿estás de acuerdo o no? Lo que está ocurriendo está haciendo que se le caiga la máscara a Evo Morales. Este gobierno el 9 de este año aprobó el decreto supremo 3973 que autorizaba el uso de supuestas quemas controladas dentro de áreas forestales para expandir el área que se utiliza para ganadería. Este gobierno anteriormente también había pasado otro tipo de leyes que permiten que se entre para actividades económicas a parques naturales, mientras que afuera se vende como si fueran los mayores defensores del planeta y de los derechos ambientales. Entonces, estas acusaciones ridículas, porque realmente rayan lo ridículo ya, de que nosotros somos gente que está haciendo protestas y que después terminamos contaminando, son para distraer del hecho de que tuvieron que arder nuestros bosques más de 20 días para que recién se dignen a mandar un helicóptero o a traer un avión para que lance agua encima, y aún así no proveyeron con los recursos necesarios. Entonces, nuevamente, uno de los motivos por los que creemos que no quieren declarar desastre nacional y pedir la ayuda internacional que se necesita es porque tendrían que explicar que el origen de estos incendios son el decreto supremo que ellos mismos aprobaron, sabiendo que agosto es época de sequía y sabiendo que no tenemos los equipos necesarios para controlar fuegos en caso de que se den. Y este año justamente se entregaron más de 40.000 nuevas hectáreas para el chaqueo, para que se hagan este tipo de incendios, sin ningún tipo de control sobre que estos se hagan de la forma correcta para que no termine en incendios como los que tenemos ahorita. Yanis, ¿cuál es el negocio detrás de este tipo de operaciones? Porque también es sabido
que con esto hay detrás intereses que tienen que ver muchas veces con el negocio de explotación de las tierras, el agronegocio. Digo, más allá del desastre y más allá inclusive, mirá lo que te voy a decir, de la cuestión política, de una campaña que se avecine y demás, evidentemente habrá que repensar qué relación tenemos con la naturaleza, con la tierra, porque de esta manera vamos a tener un planeta muy difícil de transitar, digamos, si no le ponemos algo de límite a intereses económicos que, digamos, terminan afectando más temprano que tarde la tierra, el aire, el suelo, el agua, y eso obviamente impacta en la calidad de vida. Totalmente. Desde un punto de vista económico hay dos factores que han influido mucho para que se dé lo que estamos viviendo, esta catástrofe en este momento. Uno es que Bolivia ha firmado un acuerdo con China de que nosotros les vamos a proveer de carne bovina, de carne de vaca. Entonces hay una necesidad imperiosa de expandir el área en el que se mueve el ganado y por lo tanto se aprueba el Decreto Supremo 3973 que permite el uso de quemas para expandir área para ganado dentro de áreas forestales, que es el que se aprueba en julio de este año y enos aquí el día de hoy. Eso es uno. Y segundo, hay un interés de mover población de parte del gobierno central para lograr más votos en las zonas que son de oposición, que viene a ser Santa Cruz justamente. Y como les digo, este año en abril se han aprobado 48 asentamientos nuevos. En cada asentamiento son mínimo 15 familias y a cada una de estas familias se les da 50 hectáreas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos más de 40.000 hectáreas que en años anteriores se las había dejado en paz porque su uso de suelo es forestal, de acuerdo a estudios ambientales, y que ahora se disponen para sembrar aunque sea maíz, y que nuevamente esto se empieza a hacer un chaqueo, que es lo que llamamos nosotros el uso de fuego para limpiar esa parte de la tierra, y se termina descontrolando. Entonces, intereses económicos los hay, y no solo durante estos incendios. Este gobierno ha hecho legal algo que nunca antes había sido legal, que era entrar a parques nacionales para hacer exploraciones de hidrocarburos. Y las empresas que hacen este tipo de trabajo son justamente también empresas chinas. Entonces, en Bolivia el discurso antes era que nos vendían todos los recursos naturales a los gringos para que hagan lo que quieran. Ahora es como que China son los nuevos dueños de nuestros recursos y nosotros simplemente estamos aquí viendo cómo poco a poco el gobierno da luz verde a que entren empresas chinas a hacer lo que quieran con nuestro verde. Yanis, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a estar cerca de tu lucha y la lucha de Ríos de Pie. Muchísimas gracias. Estamos saliendo a las áreas rurales afectadas esta noche, así que vamos a tener mucha información para ustedes.